En este capítulo vamos a aprender un concepto tan imprescindible en la edición y postproducción fotográfica como en el diseño gráfico, la postproducción en vídeo, como es el concepto de capas. Vamos a ver los diferentes tipos y todas las opciones que nos permite Photoshop para trabajar con capas. Vamos a abrir un fichero JPG normal, recién tirado de la cámara. Al abrirlo, en la ventana de capas, que si no tenéis abierta se accede desde ventana capas o F7, pues vemos que solo tenemos una capa, que la denomina capa fondo, la tiene bloqueada y el texto está en cursiva. Nosotros ahora mismo, si queremos por ejemplo borrar parte de la imagen, elegimos la herramienta de la goma de borrar, la tecla es la E, pues fijaros que al borrar lo que tenemos por detrás son píxeles, es información blanco. Nosotros no podemos llegar a lo que tenemos detrás. Voy a dar control Z para deshacer. La forma de convertir una capa fondo en una capa normal es tan sencillo como hacer doble clic encima de la capa, nos va a decir nueva capa y el nombre, por ejemplo edificio, y ahora mismo si borramos vemos que tenemos información transparente. Todos estos cuadraditos grises y blancos no significan que tenemos detrás esa información, sino que es transparente, o sea, invisible. Nosotros podemos crear una capa nueva en la pestañita de la hojita en blanco, o control mayúsculas N, y nos diría con qué nombre le queremos dar a esta nueva capa. Por ejemplo, capa 1. Le damos capa 1 y nosotros ahora mismo voy a coger la herramienta de pincel, podríamos pintar y estamos pintando encima de esta capa. Podríamos borrarla simplemente moviéndola hacia el cubo de basura. Voy a dar control Z para deshacer. O le podemos dar al botón derecho, eliminar capa. Nos diría si quiere eliminar capa, le decimos que sí y la borraría. Todo esto, voy a volver a dar control Z, se puede hacer siempre desde el panel capa con todos estos submenús, pero es mucho más rápido utilizar los paneles y los atajos de teclado. Yo casi siempre lo que hago es que lo borro moviéndolo a la papelerita que tengo aquí. Si yo quiero duplicar una capa, simplemente la muevo hacia la capa nueva, me crearía una copia y en la tecla para duplicar una capa de una forma rápida, fijaos cómo se nos ha duplicado, lo de detrás es transparente, sería la tecla Control J en Windows, Command J en Mac. Yo cada vez que lo hago, la duplico. Bueno, una vez visto este ejemplo, vamos a ver los diferentes tipos de capas que podemos tener. Normalmente, cuando trabajamos con capas, necesitamos trabajar en un fichero que soporte capas y transparencias. Los dos ficheros más utilizados son PSD, el formato nativo de Photoshop, y el formato TIFF. Normalmente el formato TIFF da mucha más calidad a costa de ocupar mucho más espacio, pero PSD tiene una combinación bastante buena entre tamaño y espacio. Cualquiera de estos dos tipos de fichero puede trabajar con capas y con transparencias. Fijaros, esa imagen la he transformado un poquito, le he añadido estas nubes, le he añadido esta bruma y le he metido una especie de degradado a negro. Pues fijaros que estos son los distintos tipos de capas. La capa fondo que hemos visto, una capa normal que es la capa de nube, fijaos como los píxeles blancos transparentes, blancos y grises, y aquí tenemos la miniatura de la nube. Luego tenemos la bruma que he creado aquí como objeto inteligente, que veremos en el capítulo de capas avanzado. Luego tengo una capa de ajuste, una capa muy importante porque nos permite una edición no destructiva de la imagen, nos permite trabajar con niveles, con curvas, con exposición, equilibrio de color, blanco y negro, etc. Y siempre pudiendo volver atrás. También tenemos una capa de relleno de degradado que nos hace del blanco al negro, fijaos que nos ha degradado aquí al negro, etc. Yo voy a poder agregar capas, capas, capas que me permitan trabajar con la imagen de una forma no destructiva y que puedo editar individualmente capa a capa. Vamos a abrir este fichero, formas.tif. Como os he dicho, podemos trabajar con el formato TIFF con capas y con transparencia. Si os fijáis hay dos cuadrados de diferente tono, dos círculos y una sonrisa. Bueno, fijaos aquí como los he nombrado, círculo 1, círculo 2, cuadrado 1, cuadrado 2, y la sonrisa que no tiene nombre se la voy a poner haciendo clic encima de la palabra. Si hacéis clic encima de cualquier lugar de la imagen os va a abrir esa ventana de opciones, pero si hacéis clic encima de la palabra le podemos cambiar el nombre, por ejemplo, sonrisa. Es importante que les pongáis nombres que os recuerden a lo que es la capa, porque tendréis en ciertas ocasiones que recurrir a capas en las que casi no hay información. Yo si elijo la herramienta mover y tengo la herramienta
la opción de seleccionar automáticamente. Cada vez que haga clic encima de uno de estos objetos, en su parte sólida, mover este objeto. Si no tengo seleccionado el seleccionar automáticamente, yo moveré solo la capa en donde esté. Al hacer clic en cualquier sitio, solo muevo la capa donde esté. Entonces, si tenemos ejemplos como este, es muy fácil poder moverlos al darle a seleccionar automáticamente. Voy a juntar los ojos para que veáis otra cosa. El orden importa. Las capas que están por arriba se ven por encima de las que están abajo. Por ejemplo, voy a mover los cuadrados arriba, entonces se va a ver por encima del círculo. En el otro caso, igual, las voy a poner por encima para que se vean igual. También puedo mover dos capas a la vez, por ejemplo, seleccionándolas con la tecla mayúsculas. Hago clic aquí en la opción de enlazar. Entonces, ahora mismo, cada vez que mueva cualquiera de estas dos capas, se mueven en conjunto. Otra forma que tengo es seleccionando, por ejemplo, los dos círculos y le doy a la tecla Command G en Mac, Control G en Windows. Me crea un grupo que es como un directorio en Windows. Imaginaros las capas como si fueran ficheros y los grupos como si fueran directorios. Entonces yo ahora, cuando muevo, solo muevo una capa. Pero si hago clic encima del grupo, sigo moviendo solo esa capa. Pero si elijo en el seleccionar automáticamente seleccionar grupo, cada vez que haga clic encima de cualquier parte del grupo, movería las dos imágenes, tanto si selecciono el grupo como una de las capas que están en el grupo. Vale, voy a dejarle solo capa porque voy a modificar este ojo para ponerle aquí y este ojo para ponerle aquí. También podemos poner nombre al grupo si hacemos doble clic encima de la palabra, por ejemplo, ojos. Podemos crear una capa nueva, por ejemplo, vamos a pintarle la parte blanca del ojo. Vamos a bajar el tamaño del pincel. Vamos a subir un poquito la opacidad. Y ahora mismo le he pintado lo que son las pupilas. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, por ejemplo, pupilas. También le puedo cambiar la opacidad a esta capa, le puedo bajar la opacidad para que se haga transparencia con las capas que tiene por debajo, o subirle la transparencia. La opacidad nos va a medir cómo se comporta una capa con otra en forma de transparencia. Fijaos aquí, se está transparentando una con otra. La diferencia entre opacidad y relleno es la siguiente. Por ejemplo, le voy a aplicar un estilo a esta sonrisa aquí en la pestañita de FX. Por ejemplo, le voy a dar un resplandor exterior a esta sonrisa. Le voy a coger con un color, por ejemplo, el color rojo, modo normal. Le voy a extender un poco. Este es el efecto que estoy provocando en la boca. Si quito el ojito, no se visualiza el efecto. Si yo bajo la opacidad, baja la opacidad de todo, del efecto y de la capa. Si yo le bajo el relleno, simplemente me va a eliminar la información de los píxeles que tiene la capa. Lo que son los efectos y los modos de fusión los conserva. Voy a dejarle el relleno al 100%. Y fijaos que también se puede activar o desactivar tanto todos los efectos como cualquiera de los efectos especiales. Si hago clic aquí, la pliego. Si hago clic aquí, la despliego. También puedo cambiar el tamaño de la previsualización de estas capas haciendo clic en esta pestaña, en opciones de panel. Puedo poner las capas pequeñas. También lo puedo hacer con el clic derecho encima de las capas. Por ejemplo, las voy a poner grandes. Fijaos cómo se previsualizan ahora. Si tenéis un monitor grande, pues las podéis poner en grande. También podéis hacer otra cosa, que es el contenido de la miniatura, ajustarle a los límites de la capa. Entonces, si os dais cuenta, se previsualiza toda la zona máxima sin contar con el espacio perdido. No os recomiendo trabajar con este modo porque no es muy útil, por lo menos para mí. Siempre trabajo con todo el documento, que me permite saber en cualquier momento el efecto real. ¿Vale? Vamos a abrir otro ejemplo, un ejemplo muy completo en el que vais a ver diversas capas en funcionamiento y que os va a permitir haceros una idea de cómo podéis manipular una imagen o retocarla.
Tenemos esta fotografía, fijaos que el fondo es esta fotografía, no se visualiza ninguna de las capas que